su clase. Bienvenidos todos ustedes, gracias por estar conectados. Los que nos están viendo por internet, muchas gracias. Enviamos un saludo a Dallas, a México, a Houston, a California, a Tucson, a España, a Guatemala. Gracias por conectarse y esperemos que Dios haga maravillas. Creo que está un poquito fuerte el micrófono, si me pueden ayudar. ¿Cómo están, mis amados? Después de semejante semana espectacular, híjole, hasta es difícil ya pararse aquí enfrente de ustedes porque estamos cargados de una gran bendición que el Señor ha dado y estamos todavía procesando todo, ¿verdad? Lo que les voy a animar es que escuchen los temas en el internet una y otra vez y también adquieran los CDs, pónganlos en su iPod, pónganlos en el carro y estén estudiando, porque en realidad escucharlos una sola vez es muy poco el resultado que podemos ver ahí. Es mucha la distracción, uno se pierde mucho de la información cuando está uno ahí escuchándolo en vivo. Yo me puse a escucharlos hoy los temas y a repasar y lo voy a seguir haciendo y de verdad agradecemos tanto a Pastor Saúl por haber enviado a Pastor Ernesto y a Katy. Fue una experiencia en lo personal maravillosa. ¿Alguien está de acuerdo? Y bueno, antes de ir a la palabra de Dios, tengo una muy buena noticia que darles. Recibí en Facebook un testimonio muy lindo y quizá ella nos está viendo por internet. Es una preciosa mujer que no conozco, no tengo el gusto, pero quiero leerles. Dice: buenas tardes, hoy salía a una diligencia donde sabía que se iban a demorar en darme atención, así que guardé en mi mochila un libro llamado El sueño de una niña. Llegué a ese lugar a las 5 de la mañana para tomar una ficha y me lo entregarían hasta las 8 de la mañana. Me dolía el cuerpo, me dolía las piernas, tenía que estar de pie en la puerta para que nadie me quitara mi turno. Y me acordé de ese libro que había guardado en la mochila. Empecé a leerlo. Y era tan perfecto y tan claro que iba entendiendo cada palabra y me veía en muchas escenas ahí escritas. Hubo un momento en que se me salieron las lágrimas, pero a la vez me reía. Me sentía tan feliz de ver que su sueño se le había cumplido y me siento más feliz aún porque solo este sábado decidí aceptar a Jesús y a volverme a Él. Den un aplauso al Señor. ¡Ay! Y después yo le pregunté, pues, ¿de dónde nos escribes? Y su respuesta fue: vivo en Valledupar, Colombia. Yo no he ido a Colombia, pero ahí están los libros. Y estoy feliz de saber que existe ese ministerio. Y bueno, ahí nos echó unos piropos que ya ni se los leo. Pero damos gracias a Dios. Mis amados, los libros están yendo donde nosotros ni hemos ido. Y ya después me enteré que es familiar de nuestra hermana Margot. Y fue una idea muy preciosa que tuvo Margot de enviar los libros. Así que sepa que Dios está usando ese material y bueno, yo espero que ustedes también lo aprovechen y los regalen. Aquí está mi hermana Margot, gracias por enviarlos a Colombia, fue un precioso testimonio y sé que están pasando cosas también en Guatemala, aunque no hemos enviado libros para allá, pero si usted desea regalarle un libro a alguien y necesita precios especiales, yo sé que mi esposo con mucho gusto puede hablar con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, ¿están listos, mis amados? Vamos a ir a la palabra de Dios y yo confío en que estamos aquí listos para escuchar, porque sabemos que entre más oímos, más vemos en el reino, ¿verdad que sí? Eso lo aprendimos. Entre más oímos, más vemos en el reino. Y no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Porque el Señor ha determinado que el justo viva por la fe.
el Señor ha determinado que nosotros vivamos no por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Pero lo que no se ve solamente es percibido por los que son espirituales, los que son hijos de Dios. Solo el que es nacido de nuevo puede ver lo invisible. Entonces, para aquel que no lo ve, le parece locura, porque hay anuncios que dice, ¿cómo me vas a decir que soy sano? ¿Qué no ves que me duele? ¿Cómo me vas a decir que Dios suplirá todas mis necesidades? ¿Que no sabes que me acaban de correr del trabajo? ¿Cómo dices que Dios, así como alimenta a los pájaros y así como viste a los lirios del campo, lo hará conmigo? ¿Qué no ves que no tengo dinero? Entonces, para el que no es espiritual, la palabra de Dios le parece locura, pero para el que es espiritual, todo lo puede discernir espiritualmente y puede ver, diga fuerte, puede ver. Dígalo otra vez. Cuando escucho las historias de algunos, me doy cuenta por su conversación lo que creen, creí por lo cual hablé. Tu conversación revela mucho lo que estás viendo. Tu conversación me dice con qué ojos ves. Tu conversación me dice si estás viendo como Moisés lo hizo, poniendo sus ojos en el galardón como viendo al invisible. O tu conversación me muestra si lo único que ves es lo que te muestran tus ojos naturales. Los ojos naturales son sensibles a las circunstancias. Los ojos espirituales, los ojos de la fe, son sensibles a lo que Dios ha dicho que hará. Y hay una firme seguridad de que así sucederá, y esa firme seguridad se llama fe. Los ojos naturales absorben temor, pero cuando vemos con el Espíritu, nosotros recibimos confianza. Pastor Ernesto mencionó algo, la fe viene por el oír la palabra de Dios, el temor también viene por el oír las circunstancias. Lo que oyes determinará lo que ves, lo que oyes determinará lo que hablas. Entonces, mi conversación ya muestra que estoy viendo. Ayer platiqué con un gran hombre que yo sé que Dios hará maravillas con él. Y yo le decía, en toda tu conversación Dios está ausente. En toda tu conversación me acabas de dar un diagnóstico de tus circunstancias. Estoy esperando el momento que me digas, pero Dios hará esto, pero Dios hará aquello, pero la palabra de Dios dice esto. Porque nosotros debemos de vivir por la fe. Mi conversación, cuando está ausente de palabra de Dios, está ausente de fe. Y si está ausente de fe, significa que Dios no hará nada a favor de esa situación. En Dios está el poder, en nuestra fe, en nuestra obediencia está el milagro. A ver, ¿sí vinieron esta semana? Entonces yo necesito ver qué es lo que creo. ¿Cómo me doy cuenta cómo ando? Analiza un poquito tu conversación. ¿Y cómo mejoro en ese lado? Oye más para que veas mejor. Oye más para que veas mejor y tu conversación se va a alinear a lo que ves. Hay algunos que ven las circunstancias clarititas, con pelos y señas y todo detalle, pero lo espiritual lo ves como si fuera nubloso, como si fuera neblina, como que todavía preguntamos, ¿dónde está Dios en esto? Pero las circunstancias se ven claras. Entonces, mi forma de describir una situación me dice qué es lo que estoy viendo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos ver lo invisible, ver el galardón, ver lo que Dios hará, ver a Dios en medio de una circunstancia por medio de su palabra y vernos a nosotros mismos caminando sobre las aguas y no hundiéndonos en ellas. Podemos ver el fin desde el principio, aun si el inicio se ve tormentoso. Cuando uno pone sus ojos en la recompensa, usted está dispuesto a caminar los caminos más difíciles por la recompensa puesta delante de ti. Y así es como Dios nos ha pedido que caminemos. Pongan los ojos en Jesús, quien sufrió por el gozo puesto delante de Él. La fe te hace no ver el presente, sino el futuro. La fe hace que abras tus ojos a lo que está por venir. No importa lo que sientas o veas con estos ojos ahorita.
Uno puede sobrellevar lo que sea en el presente cuando los ojos están puestos en una recompensa. Y es así como debemos de caminar, es así como debemos de movernos. Los discípulos en su crecimiento en la fe, ellos batallaban como nosotros batallamos. Jesús de Nazaret les dijo, en esas jornadas donde Él estaba construyendo en ellos una confianza, les dijo, pasemos al otro lado. Pero a la mitad se levantó una tormenta. La tormenta, cuando se levanta, causa que olviden lo que dijo. Pero cuando tú estás firme en la palabra, esto es, a mí me imagino a Pedro decir, métanme otra vez a esa tormenta para que vean qué diferente actúa ahora. Me imagino a Pedro ya en sus años donde tenía una fe preciosa, me lo imagino él decir, vuélveme a meter esa tormenta y vas a ver cómo actúo. Vuélveme a meter en ese día que me ahogué caminando sobre el agua para que veas cómo cambian las cosas. Porque no nos quedamos en el mismo nivel de fe, sino que crecemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Pedro y el resto de los discípulos apenas estaban creciendo en la fe, abandonaban lo que oían por aceptar lo que veían con sus ojos naturales. ¿Qué estás viendo? Una tormenta. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ahogar. ¿Pero qué fue lo que dijo el Señor? Que vamos a pasar al otro lado. Entonces, ¿por qué dices que te vas a ahogar si el Señor dijo que vas a pasar al otro lado? Es que la tormenta. ¿Pero qué dijo Dios? Que vamos a pasar al otro lado. Cuando nuestra fe crece, cuando nuestra fe se fortalece, es cuando ya vemos de acuerdo a lo que se nos dijo y no de acuerdo a lo que está sucediendo. A ver, ¿ya los aburrí, mis amados? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué está sucediendo en tu vida? Tú tienes dos opciones, describirme con estos ojos o describirme con los ojos de la fe. ¿Qué está sucediendo en tu casa? Tú tienes dos opciones, describirme las circunstancias físicas o decirme lo que Dios ha dicho en su palabra. Tú tienes esas dos opciones, siempre las vamos a tener. Y entre más confiamos y entre más crecemos y entre más vemos en el reino, más hablaremos lo que vemos en la fe en lugar de hablar lo que vemos en lo natural. ¿Cómo sé cómo andamos? Solamente hay que oírnos hablar. Y mis amados, yo soy enemiga de esto, de que ustedes pasen por un congreso y a todos digamos amén, gloria a Dios, aleluya, y no cambie nada. Me niego a que sigamos como estábamos hace una semana. Acaba de suceder algo que nos elevó a otra dimensión de fe. No vamos a volver atrás. Entonces, a estudiar se ha dicho, a llenarnos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si hemos nacido de nuevo, ahora vemos. Y entre más oigamos, más veremos. Y no ya con estos ojos, sino con la fe. Entonces, a la hora que yo le pregunte o a la hora que entre ustedes se pregunten, ¿qué ves? Quieran brincar delante de ti, ándale, dile lo que ves. Dile que acabas de revisar tu cuenta de banco. Dile lo que te acaba de decir tu jefe. Dile lo que acaba de suceder en el trabajo. Dile lo que acaba de hacer tu mujer. Dile lo que acaba de hacer tu esposo. ¿Qué vas a decir? Yo creo que ahí tenemos que levantarnos y decir, como Pedro lo hizo, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos hallado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Si vas a describir las circunstancias, más vale que después de tu descripción pongas un pero que indique lo que sucederá. Le comentaba a una gran mujer que me dice, sí, es que oraron por mí, pero estoy de mal en peor. Dije, ese pero, si lo cambiaras de ubicación, cambiaría el resultado. ¿Cómo? Bueno, pudiste haber dicho, estoy cada vez peor, pero ya oraron por mí. ¿Cambia la frase o no? Pedro puso un pero y lo puso donde debe de ir. Toda la noche hemos estado pescando, es la realidad de las circunstancias. Toda la noche hemos estado pescando. No conseguimos nada, pero en tu nombre echaré la red. Estoy viendo cosas en mi casa,
pero su palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Estoy viendo cosas en mis finanzas, pero Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Estoy viendo cosas en mi salud, pero su palabra dice que por sus llagas yo he sido sanado. Aún si voy a animarme a hablar lo que mis circunstancias me dicen, mis amados, que al final de ese reporte no lo cierres así, sino que metas el pero que destruye lo anterior. El pero que establece la palabra por encima de las circunstancias. Y a veces se nos sale, ¿verdad? Se nos sale decir el reporte de los ojos. Pero si ya lo hablamos, ahora métele el pero para que destruya lo anterior. ¿Están aquí? Después del pero debe de estar siempre una palabra de Dios en lugar de hacerlo al revés. Al revés, el pero se convierte en duda, en incredulidad, en fracaso. No, sí, yo sé lo que la Biblia dice, pero la realidad es otra. Híjole. No, yo sé que la Biblia dice esto, pero en mi caso es diferente. No, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo veo las cosas de mal en peor. No, mis amados, al contrario, debemos de decir, sí, yo veo las cosas de mal en peor, pero la palabra de Dios dice de otra cosa y yo he decidido creerlo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿dónde pusiste el pero? Vamos a ver cada día mejor entre más oímos la palabra de Dios. Y debemos de oírla con una actitud. Recuerden, escuchar significa oír con la intención de obedecer. Y la palabra de Dios no llega sola. La palabra de Dios llega a través de seres humanos. No sopla un viento y aquí te suelta el mensaje. No. Te pone personas. Y tú tienes que determinar qué actitud tomar cuando Dios usa personas. Si vas a honrar o no vas a honrar. Se cometían errores terribles en el pasado cuando Dios enviaba su palabra. Y yo quisiera que veamos uno. Vamos primero a segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, en la traducción Palabra de Dios para Todos. ¿Cuál es tu reacción? Pastor Ernesto habló tremendo acerca del honor, honrar lo que Dios envía, honrar lo que nace de Él. Y honrar es simple y sencillamente identificar la diferencia y recompensar a la gente por su diferencia. Tienes que ver la diferencia entre un niño y un joven. Tienes que ver la diferencia entre una mujer y un hombre. Tienes que ver la diferencia entre un joven y un anciano. Y el honor significa reconocer su diferencia y recompensarlos por ella. Cuando tú tratas a un viejo como si fuera joven, quizá le faltas al respeto, no le honras, no estás reconociendo su diferencia. A un anciano se le reconoce por su edad y por su sabiduría y se le da su lugar. A una hermana no se le trata igual que a una mamá. Desprecio totalmente cuando una joven trata a su madre como si fueran hermanas. No lo son, nunca lo serán, no importa que estén jovencitas las dos. Nunca será así. El honor es reconocer la diferencia. Discúlpeme, pero yo a esta gran mujer no la puedo tratar como a todas. Es mi madre. Reconozco su diferencia. Y cuando tú reconoces la diferencia en alguien, tú le recompensas con el respeto, con el reconocimiento que se merece. Y a veces se pierde eso de vista por la familiaridad. Por eso, Pastor Ernesto lo dijo de una manera tremenda, un profeta casi no recibe honra donde hay familiaridad, porque se pierde de vista la diferencia. La familiaridad hace que la diferencia se esconda y lo veas igual, aunque no lo sea. ¿Están aquí? Y dejamos de oír, y ese es el problema, con no reconocer la diferencia, dejamos de oír. ¿Quién habla? Ay, ese, pues no, vamos a distraernos, es más, vamos a estarnos saliendo del servicio, es más, vamos a cotorrear entre nosotros, es más, duérmete.
Es más, vámonos al baño. Hoy vamos a platicar afuera. Hoy, ¿quién va a predicar? Es este. ¿Sí? Por no reconocer la diferencia de esa persona en ese momento, uno pierde de vista lo que es el honor. Hay varios de ustedes que se paran en el púlpito. Usted puede ser lo que sea de esta puerta para allá, pero más vale que cuando estemos aquí, quien se pare detrás de este púlpito, ustedes y yo reconozcamos la diferencia. En ese momento es un instrumento de Dios. En ese momento. Ya fuera de ahí, pues ya será tu asunto, ¿no? Pero en ese momento hay que reconocer su diferencia. ¿Estamos, mis amados? Entonces, esa es una definición muy sencilla de lo que es el honor. El honor es identificar la diferencia y recompensar su diferencia. ¿Cómo se recompensa? Con respeto, con celebración, con atención a quien habla. Tenemos a veces jovencitas que son jefes de mujeres mayores o de hombres mayores. Y se puede perder de vista la diferencia por la edad. Puede tener una pastor joven. Acuérdense que yo empecé a pastorear a partir de los 21 años. Y me tocó una iglesia de puros americanos, eran a veces hasta 400 americanos, y la mayoría eran de 60 años para arriba. Entonces, ¿qué puede tocarme? Puede tocar a una persona que Dios quiere usar a tu favor, que le tenga cierto desprecio por alguna razón. Y aquí el punto es, si ustedes pudieran escoger lo que Dios va a usar, pues eso lo tendrías de ventaja, escogerías lo que quieres honrar, pero a nuestra desfortuna, si se puede decir, tú no los escoges, los escoge Dios. Y no hay que caer en el error de no distinguir la diferencia en cada momento con quién estoy. Eso es honor. Cuando honro, fíjese algo que pasa, me hago sensible y atento. Y eso es lo que hago, mis amados, cuando sé que hay un siervo de Dios. Tuve una experiencia este domingo y, oiga, yo le doy gracias a Dios que el Espíritu de Dios redarguye mi corazón, porque a veces, entre más uno sirve al Señor o entre más uno se dedica al pastorado, a veces uno se convierte en el más insensible de todos. Y algo quiso batallar el domingo, físicamente me sentía muy mal el domingo. Entré con unas náuseas horribles, me dolía mi cuerpo, era una cosa que bueno, olvídese. Yo lo último que quería era tener que pararme, entonces llegué directita a la silla y ahí me amarré. Y que empieza la alabanza con un júbilo. Yo sé lo que tengo que hacer, yo me sé la Biblia como ustedes, Sacrifica a Dios alabanza, pero me siento mal, no me podía ni parar. Y ustedes saben que a mí me gusta danzar y canto como trompo por toda la iglesia, no tengo problema. Pero me sentía mal y empecé a justificar, yo solita. Ay. Y estoy casi al frente y volteo hacia atrás a ver a mi mamá. Mi mamá tiene un carácter firme, ¿verdad, mamá? Poquito. Y mi mamá me mira y me hace. No me hizo. No. Me dijo. ¿Verdad, mamá? Que sí me hiciste. ¿Sabe una cosa? Es mi mamá. Pero por dentro hice berrinche. Y yo soy la pastor. Hice berrinche. Por dentro dije... Y en ese momento me di cuenta, caray, porque soy la pastor ya no oigo. Porque soy la pastor no oigo a Dios. Porque soy la pastor pierdo de vista quien me habla es mi mamá. ¿Sabe qué hice? Boté los zapatos y me puse a danzar como loca. Dije, si me desmayo, aquí me desmayo y ya ni modo. ¿Y sabe qué? Obviamente no me desmayé, porque Satán no quería que yo alabara al Señor.
Y lo alabé con todo mi corazón. Y le doy gracias a Dios porque mi mami me habla. Y fui y la abracé y le dije, por favor, nunca lo dejes de hacer. Y tengo que decir, caray, yo también puedo perder de vista a quien me habla. Obviamente nosotros decimos, si Dios me hablara, caería yo a sus pies en reverencia. Y cuando usa una persona que no quieres oír, ¿y por qué? ¿Y por qué me dice así? Y sale el carácter, ¿verdad? Pero si fuera Dios directamente, ¡oh, aleluya, lo que usted diga, Señor! Pues le digo algo, nuestro Dios usa a la gente para hablar. Y Él pide una actitud al escuchar. Una actitud que yo tengo que practicar y le doy gracias a Dios que me tardé unos segundos, pero pasé la prueba. ¿De qué depende lo que vea en el reino? De lo que soy capaz de oír. Mis amados, en este seminario yo vi con más peligro el no tener los oídos abiertos. A quien sea, Dios puede usar a quien sea para dar tu mensaje. No escojas de quién recibir y de quién no. No escojas, depende de cómo te lo hablen, si te lo dicen cantadito o no. Otra. Saliendo. Oiga, reconocer los errores cuesta, ¿eh? Bueno, terminando yo los paso a ustedes. Saliendo, pasó algo y yo sé que fue Dios. Y bueno, usted puede decir otra cosa. Mi hermana Araceli, ella también tiene una forma firme de hablar y yo le doy gracias a Dios por eso. Y llegó y salió y me dice, Dios me mostró algo, pastor, que usted tiene que dejar de hacer. ¿Sí le sale a usted ese carácter o no? ¿O nada más me pasa a mí? Usted es muy sensible. Dice, cuénteme, dígame, estoy listo para ser corregido. Mi amada Araceli me dice, Pastor Ana, viene el crecimiento. Y usted ha dicho que Dios los ha llamado a tener un mega equipo y no una mega iglesia. Y el Señor me ha dicho que tiene que cambiar su vocabulario, porque sí, en la generación que estamos ahora, Dios nos ha llamado a tener un mega equipo y también una mega iglesia. Qué poca su fe. ¿A qué seminario fueron ustedes? ¿A la incredulidad o a cuál? ¿Cómo dudar más? ¿O a dónde fueron este fin de semana? ¿Y sabe qué pude haber hecho? Pude haber argumentado, pude haber dicho, bueno, eso no es lo que quise decir, tú me entiendes. Bueno, pude haber dicho mucho. ¿Sabe qué hice en ese momento? Araceli, en este momento me corrijo. Delante de Dios te lo digo. Dios nos ha llamado a las multitudes y vamos por las multitudes. No hay problema. Claro que sí. ¿Cuál es mi punto, iglesia? ¿Cuál es mi punto? Tú oyes, porque yo quiero oír. No importa quién me hable. Si tiene más autoridad, menos autoridad, más edad, menos edad. Si es alguien sencillo o alguien adinerado. Si es alguien en la calle, si es un niño. O si es un adulto. A mí me preocupa que no seamos sensibles, especialmente cuando la familiaridad lo puede impedir. ¿Por qué? Porque, mis amados, cuando Dios nos quiere ayudar, envía su palabra. Y un profeta no necesariamente tiene que ser alguien reconocido de la televisión, ¿eh? La Biblia habla de profetas que ni sus nombres sabemos. En un momento usó a un burro como profeta. Entonces, no es que si me lo dijera el doctor fulano de talento, no. ¿Y qué tal si quiere usar a alguien humilde allá afuera que te diga, así debe de hacerse? Y ni siquiera te diga, así dice el Señor. Seríamos sensibles, iglesia. Un profeta es un instrumento de Dios que él usa como vocero. Y a veces el llamado del profeta es un llamado y a veces es una visitación. Dios puede usar ahorita a alguien como profeta. Y puede ser que nada más ese día te use así. O puede ser que sea un llamado
para siempre, como en el caso de Jeremías, que por más que quiso callar no podía porque un fuego lo consumía. ¿Estamos listos para hacer la voz de Dios? Y obviamente ese tiene también el lado de responsabilidad de cuando Dios nos mueve a hablar con alguien. No te calles si tienes algo que decir. ¿Alguien dice amén? Ay, ¿están contentos? Segundo libro de Crónicas 20:20. Ahora sí vamos a ver ahí, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así: se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo: escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cómo vamos a identificarlos? ¿Tiene que tener un renombre? ¿Tiene que salir en el periódico? ¿Tiene que salir en la televisión? Les digo una cosa, mis amados. Hay grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en la televisión, pero hay grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que no están en la televisión. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que escriben libros. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que no han escrito nada. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que tienen iglesias grandes. Hay grandes hombres y mujeres de Dios que tienen iglesias pequeñas. ¿Cómo identificas tú a uno que Dios ha enviado a hablarte? ¿Qué carro tiene que manejar? ¿Qué Biblia debe de cargar? ¿Cómo debe de hablar? ¿Cómo debe de manejarse? ¿Cómo saber quién es? ¿Cómo identificarlos? ¿Sabe qué? Con todo respeto, por sí, yo abro mis oídos. Y quiero que Él sepa que así use al más humilde de su reino. Voy a oír. Porque cuando Él quiere ayudar, envía una palabra. Nunca sabremos los nombres de los que hablaron con Nehemías. Y fue por boca de ellos que Dios dio a Nehemías su asignatura. Estudien la Biblia, por favor. Y Dios habla a través de la gente. Entonces, ¿cómo tiene que estar el paquete? ¿Cómo tiene que estar envuelto para que tú lo recibas como de parte de Dios? Porque yo les digo algo, mis amados. A veces hay resistencia. Y cuando te levantas diciendo, háblame, Señor, pues tienes que especificarle que tiene que traerte al de la televisión. Le digo una cosa, mis amados, en la televisión no es el Espíritu Santo escogiendo quién se sube. ¿Sí saben quién se puede meter a la televisión o no saben? Alguien dígame quién se puede meter a la televisión. Ay, espérame, lo dije mal. Perdón, es mi culpa. ¿Cómo escogen a los que tienen un programa en la televisión cristiana? ¿Cómo los escogen? ¿Quién pueda pagarlo, mis amados? No crean que los sientan a evaluar su mensaje. Entonces, es que si es de la televisión, entonces sí. Lo único que significa es que los que están en la televisión decidieron invertir una muy buena cantidad de dinero, lo cual es perfecto porque están alcanzando a todas las naciones vía la televisión. Pero no te equivoques, nada más porque alguien no está en la televisión o no ha escrito un libro o no tiene una mega iglesia o no tiene una iglesia grande o no está en un periódico o no tiene quizá un título. No significa que Dios no lo use. Mi pregunta con usted y conmigo es, ¿oiremos? Porque Él, cuando te da un éxito, Él quiere darte éxito y cuando te lo da, te está diciendo, confía en el Señor tu Dios y serán salvos, confíen en sus profetas, ¿y qué? ¿Y qué? Luego he escuchado decir, uy, pastora Ana, pues dígaselo usted, porque si se lo digo yo me va como en feria. ¿Como en feria? Si tal hermanita es una sedita con usted. ¿Cómo? Imposible.
que si viera cómo me lo dijo. Entonces hay que darle la lista de requisitos a Dios. Mira, necesito que me lo diga así, con un título así, que maneje un carro así, que traiga una Biblia así, que cante así, que tenga esta cultura así, con un vocabulario así. ¿Qué le parece? Si usted me lo puede mostrar con la escritura, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? Pero creo que estamos de acuerdo en que no está así. Vamos a ver ese texto en la traducción Reina Valera, por favor, y vamos a ver nada más la última parte. Seguimos con el punto de oír, mis amados. Dios quiere hablar y vamos a oír. Yo le doy gracias a Dios porque quizá ustedes ni siquiera saben quién es Pastor Ernesto y vinieron. Pero yo conozco de otros lugares donde dicen, ¿y quién es? ¿Qué ha escrito? ¿Dónde sale en la televisión? ¿No es famoso? No. Entonces aquí... Pero esto no es un circo, no estamos en Hollywood, no es los Óscares, esto no es de acuerdo a ratings. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, que aunque a lo mejor no conozcan quién se pare detrás del púlpito, ustedes saben que Dios va a hablar. Amén. Y eso de verdad se los agradezco tanto porque eso ya los hace muy diferentes a muchos. Dice, creed en Jehová vuestro Dios, estoy leyendo la segunda parte, ¿ya la vieron? Creed en Jehová vuestro Dios, ¿y qué pasa? Y estaréis seguros. Creed a sus profetas, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer Dios para prosperarme? Va a mandarme decir palabras. A veces es en un servicio, pero a veces puede ser en otros escenarios. Y no es el tema de cómo identificar cuándo es Dios y cuándo no. Pero lo que le puedo decir es, Él dijo que si somos sus hijos, somos guiados por el Espíritu de Dios. Usted puede esperar su intervención divina todos los días. Y hay que estar atentos. Atentos. Alguien diga fuerte, atentos. Atentos. Dígalo otra vez. Atentos. Gloria a Dios. Vamos a ver el segundo libro de Crónicas, 36, versículo 15. Fíjese cómo nuestro Dios nos ayuda. Póngamelo en la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor. Dice, el Señor Dios de sus antepasados les mandaba constantemente, diga fuerte, constantemente. ¿Qué tan seguido habla Dios? Constantemente. Les mandaba constantemente advertencias a través de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y del lugar donde él moraba. ¿Cómo es que Dios muestra su compasión? Te envía un mensajero y los envía constantemente. No nada más manda uno, pero va constantemente a enviar a alguien que hable contigo. Constantemente va a enviar su voz, constantemente va a enviar su palabra. Y ahora usted diría, obviamente, ahora que vemos a las películas de los profetas, decimos, wow, pues si me llegara uno como esos, claro que le hago caso. Vamos a ver si ellos hacían caso, versículo 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaron sus mensajes y se burlaron de sus profetas. Diga fuerte, no había honor. No había honor. Hasta que finalmente el Señor descargó su ira contra su pueblo. ¿Y qué? Entonces, ¿puede tener uno esa reacción? Sí, miren los actos. Burlas, desprecio. Burlas, desprecio. Vamos a ver el versículo 16 en la traducción lenguaje actual. ¿Eso sucede ahora? Claro que sí. Le pasó al Señor Jesús cuando Pastor Ernesto comentó que en esa aldea pudo hacer pocos milagros. En realidad el original no es que pudo hacer pocos milagros, sino que no quiso hacer milagros ahí por la falta de honor, por la familiaridad. Porque ellos querían que Dios hablara, pero no a través de él.
Estábamos hablando de los judíos, mis amados. Ellos estaban esperando al Mesías. Querían que Dios hablara, querían, pero no aceptaron al enviado. Eso creó un problema, ¿verdad? Dice el versículo 15, a pesar de eso Dios amó a su pueblo y a su templo y les envió muchos mensajeros. ¿Cuántos son los mensajeros? Muchos. O sea, Dios tiene tanta paciencia. No crea que al primero ya. No. Constantemente envía muchos mensajeros para llamarles la atención. Pero la gente siempre se burlaba de los mensajeros de Dios y de los profetas y no les hacían caso. Y así siguieron hasta que Dios ya no aguantó más y muy enojado decidió castigarlos. Vamos a ver la traducción Reina Valera, por favor. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Entonces, a una cosa debemos de dedicarnos y es a oír la palabra y a honrar. A honrar. ¿A través de quién me habló el domingo el Señor? A través de mi mami. A veces las mamás son las menos oídas ya. Ya estoy grande, ya mi mamá no tiene por qué decirme nada. Hasta que el Señor se la lleve, ella me puede decir lo que se le dé la gana. Y más me vale escuchar. Y si no escucho, ella no va a ser la que sufre, voy a ser yo. A los papás se les escucha siempre, mis amados. Ay, ya nadie dijo amén. Yo ya estoy grande. Yo también ya estoy algo grande. Pero le doy gracias a Dios que cuando Dios quiere hablar, estoy lista para escuchar y le pido a Él me ayude para que en el momento que lo quiera hacer siempre esté escuchando, no importa qué. Nunca sea lo suficientemente famoso, rico, exitoso, maravilloso, ungido, impresionante y adorable, como para ya no oír a Dios, oiga. Ay, qué susto. Hay que oír. Hay que oír. ¿Alguien dice amén? No debemos de poner resistencia ni ofensa. Ahora más entiendo por qué mi enfado cuando alguien se ofende. Ahora sé por qué detesto a los que se ofenden. Ahora sé por qué digo, si te ofendes, mejor vete. Porque el que se ofende nunca tendrá éxito. Y el que se ofende nunca terminará bien. Nunca terminará bien. Hubo un caso, Pastor Ernesto lo explicó, donde para ver cómo oímos se habla de aquellos que Satán les arrebata la palabra. Y dijo, ¿en qué momento le dimos lugar a Satán? En el momento de la actitud. ¿Sabes? Desde que tú te sientas en esta silla, tú puedes poner una actitud. ¿Alguna vez has hablado con alguien que te muestra resistencia cuando le dices algo? ¿Cómo muestran la resistencia? A ver, ¿qué reacciones hay? Ayúdenme, participen. Su cara, ignorar, indiferencia, ¿qué más? Brazos cruzados, ¿qué más? Se contradicen, ¿qué más? ¿No escuchan? ¿Qué más? ¿Se defienden? ¿Cómo? No dejan hablar. Apenas vas a decir algo y se sulfuran, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más muestras cuando hay resistencia? Se burlan. ¿Y sabe qué también? La espasa. Esos son más entrenados, tienen más colmillo. A todo dicen que sí, pero no hacen nada. De hecho, la Biblia dice, hay dos tipos de personas. ¿A cuál le das mayor valor? Al que le dices que haga algo y te dice que lo va a hacer, pero al final no lo hace. O aquel que le dices que haga algo, te dice que no lo va a hacer y al final lo hace. Los más difíciles, mis amados, son los que tienen carita de que no matan ni una mosca, pero al final terminan haciendo lo que se les da la gana.
¿verdad? Al final, ¿sabe qué? En ambos casos es resistencia. En este ámbito es difícil notar la resistencia, aunque a veces sí la noto con expresiones. Pero es más difícil porque pues, ni modo que se paren ahí a decirme y no me dejen hablar, yo soy la que traigo el micrófono. Está un poquito difícil que me interrumpan ahí donde están. Pero yo sé que a veces estamos sentados escuchando algo y se levanta una resistencia. Y aquí sabes. En esa actitud de resistencia, le estoy diciendo a Satán, ven, siéntate aquí. Ven, siéntate aquí. Y ese día no recibo palabra, porque es que Satán se la lleva. Nada más que ese es el problema. El problema es que Dios, cuando nos quiere demostrar con compasión, nos manda una palabra. ¿Y qué pasa si la palabra que nos manda, Satán se la lleva? ¿Dónde quedo yo? Es peligroso, mis amados. Entonces, es muy importante tener una actitud cuando escuchar con atención y con un corazón dócil. Que de ninguna manera presente yo una resistencia, ofensa o una mala actitud que le diga a Satán, ven, me siento contigo porque estás en mi equipo. A mí tampoco me gusta lo que Dios dice. Ay, pastor, no, ya cerramos las puertas, aquí el diablo no entra. No, sí entra. Sí entra. Y está pendiente de las actitudes. Y donde se abra la puerta de una actitud con resistencia, ahí se te va a sentar. Y nada más estoy repasando. Vamos a Lucas, capítulo 8, en la traducción Palabra de Dios para todos. ¿Cómo oigo? Debo de asegurarme a no poner resistencia. Versículo 11. Dice así, esto es lo que quiere decir la historia. Las semillas son el mensaje de Dios. Está hablando de la parábola del sembrador. Usted lo puede leer completo en casa. Las que cayeron a un lado del camino son como aquellos que oyen el mensaje, pero el diablo viene y se lo quita. Así no pueden creer ni ser salvos. Las semillas que cayeron en las piedras son como aquellos que oyen y aceptan el mensaje con alegría, pero no tienen raíces profundas. Creen por un tiempo, pero cuando las dificultades los ponen a prueba, se dan por vencidos. Las semillas que cayeron entre espinos son como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida los ahoguen y no dan fruto. Las semillas que cayeron en tierra buena son como aquellos que con corazón noble y bueno escuchan el mensaje de Dios. ¿Cómo es el corazón? Noble y bueno. Otra vez, ¿cómo es el corazón? Noble y bueno. Esa es una actitud. Esa es una actitud. Me encantaría que viéramos en el diccionario qué significa ser noble. Y alguien corríjame si lo estoy diciendo mal, pero una persona noble es una persona que es dócil, que se deja llevar, que sabe recibir algo y no reacciona mal, sino que lo toma con un carácter apacible, manso. ¿Estamos de acuerdo? Una persona noble es una persona que va a escuchar y va a escuchar y va a meditar y va a meditar y va a abrazar y va a recibir en lugar de reaccionar de una manera equivocada. ¿Qué actitud debo de tener para que la palabra de Dios, Satán, no me la quite? Una actitud noble. ¿En qué lugares Satán no va a poder sentarse a quitarles la palabra? Con aquellos que se sentaron hoy con una actitud noble. Y me encantaría que busquen en el diccionario lo que eso es, porque eso es la actitud que Dios quiere que traigamos. Amén. Usted disfrute la música de fondo, no se preocupe.
Versículo 16. Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija ni para ponerla debajo de la cama. Al contrario, la pone encima de una mesa para que los que entren tengan luz. Versículo 17. Todo lo que está escondido se descubrirá. Todo secreto se llegará a conocer y saldrá a la luz. Fíjese el 18. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. ¿Tengan cuidado de qué? ¿Tengan cuidado de qué? El significado de la palabra entender es que lo que oyes penetre el corazón. Penetre el corazón. ¿Y sabes qué actitud hace que no entendamos rápido? Cuando estamos a la defensiva en lugar de con un corazón noble, ¿no es cierto? Cuando no quieres escuchar, cuando no quieres que te diga nada. Y yo sé que hay algunos que pueden tener ese carácter, pero qué bueno que el Señor nos lo está quitando, ¿verdad? Señor, yo voy a ir a aportar un corazón noble, un corazón noble, un corazón que sea fácil, que tu palabra penetre y el corazón entienda. Y fíjese por qué, porque al que entienda, ¿qué va a pasar? A ver, ayúdenme todos, porque al que entienda, ¿qué va a pasar? En otras palabras, si cuando recibes la palabra de Dios tú muestras una actitud noble y dejas que su palabra penetre tu corazón y la entiendes, Dios seguirá enviando su palabra a tu vida y en cada problema, en cada situación, siempre tendrás palabra de Él. Porque al que entienda se le dará más a entender. Y lea conmigo lo que sigue. Y al que no entienda, se le quitará hasta lo que cree que entiende. ¿Quién se lo quitará? Acuérdese que estamos en el mismo capítulo de la parábola del sembrador. ¿Quién se lo quitará? Satán. En Marcos, después lo pueden ver, habla que el que no entiende la palabra de Dios, Satán viene y se la quita. La palabra en ese caso no penetró. No, parece ser que aquí todos lo dejan hablar al Señor, pero quién sabe, a lo mejor tu actitud por dentro estás levantando argumentos. Como dicen los chiquillos, parece que estoy sentado, pero por dentro estoy bien parado. Dios nota esa actitud, esa no es una actitud de nobleza. Y sabe una cosa, Dios no tiene ningún problema, pero sepa algo, podemos incurrir en un peligro. El que no quiere entender, aún lo que cree que entiende, Dios se lo va a quitar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cada vez que Dios quiera resolver un problema tuyo, cada vez que Dios quiera rescatarte de una situación, cada vez que Dios quiera mostrar su compasión y su amor, ¿cómo lo muestra? Enviando su palabra. ¿Qué remedio tienen aquellos que no tengan una actitud correcta al oír? Ninguno, mis amados. ¿Están aquí? Entonces fíjese, algo tan sencillo, quizá tan insignificante. Bueno, yo hago todo bien, nada más no me gusta oír. Híjole, con eso ya te las vas a ver difíciles, ¿verdad que sí? Así que tengan cuidado de entender lo que oyen. Entonces, si la palabra de Dios me está dando semejante advertencia, ¿qué voy a hacer yo cuando venga? Y luego nos ayudan, ¿verdad? Hay más ruido para que sea más difícil oír. Entonces tiene que andar uno así tratando de captar cada palabra. ¿Por qué? Porque cuando Él quiere ayudar, te va a enviar una palabra. Cuando Él quiere ayudarte, te va a enviar una palabra. Cuando Él quiere ayudarte, te va a enviar una palabra. Más vale que tengamos los oídos entrenados. Amén. A oír. Quizá tú dirías, Pastora Ana, no. Hoy yo voy a hacer una lista de todos los que pueden hablarme, con los cuales no me gusta oírlos. Y se lo voy a levantar delante de Dios y le voy a decir, esta lista no me gusta oírlos, así que no los vayas a usar, ¿eh? No me gusta oír que me hables a través de mi mujer. No me gusta oír que me hables a través de mi esposo. No me gusta oír que me hables a través de mis hijos, o de mi suegra, o de mi abuelo, o de mi abuela. No me gusta oír que me hables a través de ese o de esa. Así que, Señor, ahí te la pongo, ¿eh? No los vayas a usar.
¿Cuántos saben que Dios no va a hacer caso a eso? Es más, al contrario, quizá Él lo tome al revés y diga, esta es la lista de mis próximos mensajeros para ti. Dile al que está a tu lado, voy a entrenar mi oído para oírte. Pero Dios no nos va a poner a hablarnos unos a otros. La Biblia dice que sí. La Biblia dice, exhortaos unos a otros con toda sabiduría. ¿Me pueden encontrar esa escritura? Creo que está en Colosenses. Yo creo que más bien pone exhortaos. Mira. Sí, esa es, gracias. Fíjese bien. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. En vosotros. No está hablando nada más en el pastor. En vosotros. Y luego dice, enseñándoos. Fíjese, entre ustedes deberían de estarse enseñando. Entre ustedes deberían de estarse enseñando. Pero no, pues no mal, ¿no? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, ¿cómo? ¿Cómo? En toda sabiduría. Tenga cuidado, tiene que ser en toda sabiduría. No nada más porque tengo boca ya califico para hablar. Primero tengo que asegurarme que su palabra abunda en abundancia en mi corazón. Y de ahí tengo que asegurarme que lo voy a hacer con sabiduría. Respetando y honrando las diferencias. No voy a exhortar igual a un niño de 6 años que a un señor de 65. ¿Les está ayudando esto, mis amados? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Póngame el versículo 16 en la traducción lenguaje actual, por favor. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros, diga fuerte, unos a otros. Dígalo otra vez. Estoy harta de que ustedes vean en sus hermanos una mala actitud y no se lo digan en su cara. Un equipo. Acabo de ver una preciosa película que se les recomiendo que se llama 42. Un equipo. Hasta se siente mal si un miembro del equipo no se baña con ellos. Porque un equipo hasta en eso, Aquí no andamos de cortesías. No, fíjese que no. Un equipo rompe cortesías. Un equipo dice, ¿sabes qué? Te tengo que decir lo que te tenga que decir, pero yo no te voy a dejar que te me vayas al pozo, que te vayas contra la pared. En lugar de estar, ay, sí se ofende. Ay, pastorona, fíjese que hay alguien en este lugar que no puede decir su nombre. Ay, pastorona, es que no sé cómo decírselo, porque qué tal si se molesta, porque usted sabe, tiene un carácter así medio feo. Es de aquel país donde son medios bravos, sí. Entonces mi pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Lo dejamos que se vaya y que se dé contra la pared? Voy a orar por él. Si ahí dijera ora, eso haz. Léanlo y díganme si eso dice. No, se lo voy a leer porque creo que sí piensan que dice. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros, ¿o qué? Háganlo de manera inteligente. Ana dice, ay, pues, si ves que tu hermano le está regando, ve y ora por él, y que el Señor lo cambie, aleluya, y apártate. Apártate, pinta tu raya. Ni lo saludes, gloria a Dios. Y si lo ves en la calle, hazte como que no lo ves, aleluya. Y si entra por una puerta, tú te sales por la otra, y gloria a Dios, y ora por él en lenguas de lejos. Shanda, janda, 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 janda. La Biblia dice, ve y usa tu boca, que tu corazón esté lleno de palabra. No hables con el estómago, porque con el estómago también se habla. No hables con el estómago, que tu corazón esté lleno de palabra y que tu boca esté llena de sabiduría, y vaya y siéntese con esa persona y corríjalo. Pero ¿quién soy yo para corregir? Si tú eres un hermano, ahí dice unos a otros. No está hablando de posiciones. Yo no soy ministro, yo no soy líder. Pero eres un hermano que tiene una orden de amar al prójimo. Y el que ama, corrige.
Así que, hermanita, tengo algo que decirle. Usted tiene una manera muy fea de hablar, así que corríjase. Y se lo digo en el amor del Señor. Ay, pero me da cosa, porque... No es que le dé cosa, es que usted no ama. Porque si amara, hablaría. ¿Están aquí? Mire, hasta aquí. Estoy de cortesías, hasta aquí. Si nosotros somos un equipo y nos vamos a guardar las espaldas, vamos a dejar que Dios use nuestra boca a favor de otros. Y si se ofende, mejor que se vaya. Es más, descubramos de una vez. Claro que sí. Porque decimos que nos amamos, ¿no es cierto? O usted dígame, propóngame otra cosa. ¿Nos lo vamos a decir de lengua nomás? La Biblia dice que no amemos nada más de palabra, sino de hecho. Y la palabra de Dios dice que el que ama, corrige. La única muestra que nosotros podemos dar de que amamos es que no vamos a dejar que alguien esté en el error. Eso no está bien. ¿Alguien está aquí? Pues sí, es más fácil quedarnos calladitos y jugar a la iglesita y Dios le bendiga. Guácala. Guácala. No. Yo quiero oír. ¿Usted quiere oír? ¿Usted quiere que Dios le hable cuando le está regando? ¿Usted quiere que Dios envíe su palabra para rescatarlo del error? ¿Va a oír a quien sea? Ahí está, ¿ven? Ya dijeron todos amén, así que aprovechen, saliendo. Y aprovechando que dijiste amén, ven, siéntate, mamacita. Claro que sí. En lugar de estar entre ustedes, ay, fíjate que metió la pata fulana, pero no sé cómo decírselo, ¿cómo ves? Eso es chisme. Eso es chisme. Oramos cuernos, eso es chisme. Ya Satán se metió ahí, ¿qué oramos? Ahí se va a agarrar Satán de ustedes, con ustedes de la mano, vamos a orar. Eso se llama madurar, mis amados. Eso se llama amarnos. Y ahí dice cómo lo hagamos. No está diciendo que lo hagamos con el estómago, está diciendo que lo hagamos de una manera inteligente y que nuestro corazón esté en las enseñanzas de Cristo. Obviamente no vamos a ofendernos si están las enseñanzas de Cristo en nuestro corazón. Vamos a oír. No importa quién nos hable. Entonces ya no venga diciendo, ay, pastor, no sé cómo decirle. Como le salga. Y si le salió mal, ahí después lo soba. Pues hay que practicar, mis amados. Dile, ¿sabes qué estoy practicando con esto del hablar? Te voy a agarrar de conejillo de indias. A lo mejor me sale mal, pero ahí te voy. Y el otro va a decir, Señor, el casco de salvación lo traigo. Pero ya después que la sueltas dirás, lo dije bien, ¿me entendiste? Te herí. A ver, dime, vamos a... si entiende lo que quise decir. Y ya en esa plática uno dice, sí, lo dijiste bien. O decir, bueno, te salió medio duro el trancazo, pero lo acepto, si es así como dices. O decir, no me gustó cómo me lo dijiste, a ver, acomódamelo. Entonces déjame, le busco las palabras. Pero ¿por qué no practicar en lugar de mirarnos con temor? En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No hay temor. Me comprometo a amarte al inicio de la plática y me comprometo a seguir amándote al final de la plática. En el amor no hay temor. ¿Alguien dice amén? Amén. Bueno, vamos a seguir ahí donde estábamos, por favor. ¿Sí están listos entonces para escuchar? Bueno, Versículo 17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Así lo debemos de hacer. Y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Entonces, así es como debemos de tratarnos. Así es. Porque ¿sabe una cosa, mis amados? Dios te puede abrir a ti los ojos cuando alguien esté incurriendo en un error. ¿Te vas a quedar callado?
Ahí voy a hablar por él. Ora por él, ora con él. Llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Habla con él y ahí mismo, imponle manos ahí. Suelta de él. Bueno. Pero conmigo no me hablen porque me ofenden. No se crean. Vamos a oírnos todos. Amén. Vamos a regresar a Lucas 8, por favor. En el versículo 18. Ahí en la traducción Palabra de Dios para Todos. Por eso presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas. Ay. La traducción Palabra de Dios para Todos. Así que tengan cuidado de entender lo que oyen, porque al que entienda se le dará más que a entender, y al que no entienda se le quitará hasta lo que cree que entiende. Vamos a ver una escritura más para irnos, y está en Juan capítulo 6, y cómo les animo a que lean todo ese capítulo. Vamos a construir sobre esto el domingo, primero Dios. El Señor resuelve problemas cuando habla. Qué peligroso es entonces no oír. ¿Están de acuerdo? Si así resuelve Él problemas. Qué peligroso es entonces no oír. Qué peligroso, porque así Él resuelve problemas. Perdón, pensé que les había dicho el texto. Vamos a el versículo 60, por favor. En la traducción Palabra de Dios para Todos. Fíjese. Los seguidores de Jesús, ¿quiénes? Ya eran sus seguidores. Todo este capítulo habla de milagros, especialmente milagros de provisión. Y cada milagro de provisión Él lo hacía con su palabra. En ese mismo capítulo está la alimentación de los 5,000 hombres. Pastor Saúl ha dado una tremenda enseñanza que se llama hacer preguntas. Dios, cuando quiere ver el estado de nuestra fe, nos va a hacer una pregunta. En este capítulo hizo una pregunta tremenda. Preguntó diciendo, ¿cómo le harán para buscarle comida a todos estos? O sea, el jefe, el Rey de Reyes, Dios mismo en persona, pidiéndole a sus discípulos que resuelvan el problema de alimentar a 5,000. ¿Pero acaso Él estaba depositando esa responsabilidad en ellos? ¿O lo que estaba tratando de ver era qué respuesta darían? Porque tu palabra, tu voz es la que demuestra cómo anda tu fe. Y si ve que no creemos, y si ve que no hemos alcanzado otro nivel de fe, Él va a seguir hablándonos hasta que esa fe crezca. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces le dijeron, Señor, para alimentar a todos estos, en esta traducción dice, ni trabajando un mes completo. Entonces en la mente de los discípulos, la única manera de alimentar es trabajando. En la mente del Señor Jesús hay otra cosa. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y fue una palabra de Él la que alimentó a 5,000. Pongan eso en dinero. Supongamos que en lugar de darles de comer, hubieran vendido la comida. ¿En cuánto hubiera salido en dinero? Háganse esas preguntas. Entonces, en dinero, ¿cuánto produjo esa palabra de su boca? Les estaba enseñando algo. Ustedes nada más hablan de provisión vía el trabajo. Hay otra manera de ver la provisión y es vía mis palabras. Sí, el significado de noble, ¿qué dice? Tengo que es generoso, digno de estimación y carece completamente de maldad. Y lo dice, se aplica a la persona que posee un título concedido por el rey o heredado de sus antepasados. Sí, ese ya sería de nobleza. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Dina. Entonces dice, los seguidores de Jesús oyeron esto, fíjese bien. ¿Y qué es lo que están oyendo? Ustedes tendrían que estudiar el capítulo. El Señor Jesús empieza diciéndoles, no se pongan a trabajar por el pan que perece. Y ahí vamos a construir después.
pero que el trabajo no es la única manera de recibir pan. Y el Señor Jesús está diciendo, no, trabajen, pero por el pan que no se echa a perder. ¿Cuál es ese? Mi palabra. Ah, caray, ¿que no vieron cómo multipliqué los panes y los peces con mi boca? ¿Cómo creen que voy a suplir todas sus necesidades? De la misma manera, con mi boca. Pastor Ernesto dijo cómo es que ahora el rey alimenta a sus súbditos con su palabra. No solo de pan, del pan que tú consigues trabajando 40 horas a la semana, vivirá el hombre, sino de el tiempo que pasas escuchando su palabra, también vivirá el hombre. Y el Señor Jesús estaba dando esos ejemplos, mis amados, pero aquí, para algunos, hay un final muy triste. ¿Y saben cuándo empezó ese final triste? Cuando pusieron resistencia al mensaje. Ya continuando con el sermón que el Señor les está dando, empieza a decir, trabajen, pero para el pan que no se echa a perder. Y ese pan, el Hijo del Hombre se los puede dar. Yo les puedo dar ese pan que no se echa a perder. Y entonces le empezaron a pedir señales. Ah, ¿tú también das pan? Oh, nos acordamos en la Escritura de alguien que dio pan y se llama Moisés. Él dio pan que caía del cielo. Y ustedes saben que por ese pan no tenían que trabajar, ¿o sí? ¿Cuánto trabajaron para comer maná? Nada. Entonces ellos ya tenían una imagen de decir, caramba, prepárense porque vamos a comer mucho sin trabajar. Es lo que nos está diciendo el maestro. Y entonces Jesús de Nazaret dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora mi Padre les envía el verdadero pan del cielo, el que no se echa a perder. Y ese pan soy yo. Y la gente empezó a sacudirse. ¿Qué? El pan soy yo. Y empezó a decir esto, todo aquel que me siga nunca tendrá hambre. Y ya dijo que no es vía el trabajo, Y todo aquel que me siga nunca tendrá sed. Y dijo que no era vía el trabajo. Entonces, ¿vía qué? Vía escuchar mi palabra y vivir de lo que digo. Y estaban escuchando, se estaban acercando a un tesoro, mis amados. Y ya después el Señor empezó a hablar de lo que sería la Santa Cena, y ellos no lo entendían porque no lo estaban discerniendo espiritualmente. Decía, todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre, vivirá. Y se empezaron a ofender. En un escenario así se empezó a levantar una resistencia, empezó a levantarse argumentos. Y ustedes saben, muchas veces la Escritura dice, ¿y el Señor conociendo sus pensamientos? ¿Verdad que sí dice? ¿Y el Señor conociendo lo que pensaban? Entonces yo no sé si se levantaban argumentos o el Señor mismo podía percibir de ellos su resistencia. Algunos hablaban, pero no todos hablaban. Pero la resistencia estaba ahí. Qué peligroso, mis amados, lo que le sucedió a ellos. Fíjese bien en el versículo, ¿qué les dije? El 60, 61. Dice, los seguidores de Jesús oyeron esto y muchos de ellos dijeron, ¿su enseñanza es qué? ¿Quién puede aceptarla? Fíjense con lo que estaban batallando. ¿Cómo sé que Satán tuvo algo que ver aquí? Por el resultado. Ahorita van a verlo. Pero si me puedes poner un compare en el versículo 60, por favor. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién es el que puede escucharla? ¿Se da cuenta? ¿Hay alguien aquí capaz de escuchar palabras duras? Nadie. Yo quisiera que todos dijeran yo. Aviéntemelas a mí. No, el Señor siempre habla tranquilo, bonito, para que nadie se le vaya. Sí, tú. Ese día casi se quedó solo. Él no estaba tratando de hablarle bonito al oído a la gente para que se quedara, mis amados. Nosotros somos los que tenemos el problema de cómo oír. ¿Aguantas tú una palabra dura? ¿O eres de los que te irías? Pronto lo sabremos, apúntelo.
Muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, fíjese qué dijeron, son intolerables esas palabras. ¿Quién es capaz de escucharlas siquiera? Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro ese lenguaje. Y son los discípulos, no los fariseos, no los saduceos. ¿Quién puede escucharlo? Cuando muchos de los seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Los seguidores de Jesús oyeron esto y muchos de ellos dijeron, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Póngame la traducción Dios habla hoy, por favor. Nada más dale a Dios habla hoy. Dice, al oír todo esto, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, su enseñanza es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? La traducción Reina Valera, por favor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Una palabra dura. ¿Te han hablado duro? Si es duro, no es Dios. Probablemente sí, probablemente no. Pero no es lo duro lo que demuestra de quién viene, ¿eh? Porque en este caso sí era él mismo y era duro. Y por eso entre ustedes se tienen miedo a decirse sus cosas en la cara, porque a lo mejor es duro. Pero ¿sabe una cosa? Si amamos, tenemos que decirnos. Con temor en el corazón, con temor a Cristo en nuestro corazón, con la palabra en nuestro corazón, con sabiduría en nuestra boca. Pero si nos amamos, tenemos que decirlo. El día que actuamos así, se elimina el chisme en un día. Ya nunca más hablarás de nadie con nadie, porque tienes la valentía de ir en persona, como la Biblia lo demanda. ¿Quién dice amén? Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, listos. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, murmuraban de esto. ¿Qué les dijo? Ay, esa palabrita. Y entonces el Señor dijo, perdóname, chiquitos monitos, me enganchó. Te ofendites, men. Ay, hermana, háblele a fulanita, se me hace que se nos ofendió. Ay, hermanita, hermanita. Ay, el hermano parece que se ofendió, acérquese, a lo mejor fui muy duro. Ay, hermanito, con un carambas. ¿Esto os ofende? Pues y no se disculpó. Y no se disculpó, diga fuerte, y no se disculpó. Pues qué, si vieres el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, aunque sea duro, mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Ahí estaba Satán, mis amados. No podía penetrar el mensaje. No pudieron escuchar. Había resistencia. La actitud que tenemos respecto a la palabra le abre la puerta a Satán para que se nos quite la palabra. Y no podamos entenderla, no podamos creerla, no podamos recibir. Porque ofrecemos resistencia cuando estamos ahí sentaditos. Y eso es peligroso. ¿Cuál fue el resultado para que vean que el enemigo estaba ahí? Versículo 66, ¿puede leer fuerte lo que dice? ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Léanlo otra vez, ¿qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dígalo otra vez. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Te das cuenta de lo que puede causar una resistencia a su palabra? ¿Y tú crees que el Señor Jesús fue atrás de ellos? ¿Tú crees que el Señor Jesús dijo, ¡hey! ¿Qué no vieron que acabo de alimentar a 5,000 con mi palabra? ¡Tomen lo bueno! La misma palabra que a veces es dura, es la misma palabra que a veces suplirá todas tus necesidades. ¡Aguanten! O no les dijo, oigan, vengan, perdón, es que se me salió mi carácter, usted sabe. Volvieron atrás, mis amados. ¿Qué será de ellos? Una cosa les digo, no volvieron a comer un pan multiplicado por el Señor Jesús. No volvieron a probar su provisión. No volvieron a probar su bendición. Y no sé cómo les vaya en la eternidad. Pero si después de haber vuelto atrás así se quedaron las cosas, y así dice la Escritura, ¿qué habrá pasado con la eternidad? ¿Te das cuenta lo peligroso de la ofensa? ¿Te das cuenta lo grave? ¿Te das cuenta la importancia de sacar esa raíz del corazón? Algo le digo, mis amados, todos en el Evangelio van a pasar por ese examen. El examen de la ofensa lo tienes que pasar y Dios te ayude a pasarlo rápido. Porque uno sufre mucho si lo reprueba cada rato. Dios quiera que lo pases rápido. Porque una vez que lo pasas, puedes oír todo. Aún algo duro y ser noble y ver a Dios en el asunto y decir gracias. Gracias. Porque me hablaste a tiempo. Dijo entonces Jesús a los 12. Parece que muchos se fueron. Ya vieron que se fueron muchos, ¿verdad? Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué les dijo? Esa es la valentía que necesitamos tener en lugar de estar preocupados por ver quién se va a ir. El Señor Jesús no tenía ese problema, mis amados. ¿Por qué? Porque Él dijo, con las palabras que yo tengo, son palabras de vida. Y doy gracias a Dios por un equipo. Y yo así veo a Perdón y Amistad Denver como ese equipo que saben qué responder. ¿Y qué le respondió Simón Pedro? Listos. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo nos vamos a ir? No estamos locos. ¿Pero qué no les pareció dura mi palabra? Sí, pero es una palabra que aunque sea dura, produce. Es una palabra que aunque sea dura, produce. Produce. Y yo no estoy buscando que tengan buenos sentimientos en el presente, sino que tengan buenos resultados para siempre. No me puedo preocupar por sentimientos, me quiero preocupar por tu futuro. No me quiero preocupar por sentimientos, quiero preocuparme porque produzcas. Y ellos identificaron esas palabras y dijeron, sí es dura, pero ¿sabes una cosa? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Me aferro a comer de lo que produce tu boca en lugar de ir a trabajar. Me quedo con el que lo produce. Dios nos ayuda a tener un corazón así, ¿no es cierto? Dame un corazón noble. ¿Alguien se anima a pedirle eso al Señor? Dame un corazón noble, dame un corazón dócil, dame un corazón así. Y cada vez que tú hables, como quieras que hables, a través de quien sea que tú hables, enfocarnos en el galardón. Padre precioso Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra es palabra que produce vida eterna. Te damos gracias, oh Dios, porque estás educándonos a ser hombres y mujeres que saben oír sin poner resistencia a tu boca, a tu voz. Señor, hoy te pedimos que nos des esa actitud noble y que sepamos de inmediato
ceder a la dirección de tu Espíritu, a la corrección de tu Espíritu, a las advertencias de tu Espíritu, a la dirección de tu Espíritu. Y que nos amemos, Señor, como tú nos has demandado amarnos. No de palabra nada más, sino de hechos. Ayúdanos a tomar el riesgo, en lugar de callar, de apartarnos, de tomar distancia. Señor, queremos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. Y yo confío, Señor, que tú hablaste con aún mayor revelación de lo que pude haber dicho, con mayor escritura, y que tú continuarás haciendo esa perfecta obra en nosotros. Y Padre, ahora mismo, Señor, conforme a tu palabra, la obedeceremos, trayendo a ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, trayendo a ti, Señor, de lo mucho que tú nos has dado, porque tu palabra ordena que no vengamos con las manos vacías. Y yo confío, Señor, en que tú abrirás las ventanas de los cielos y tú multiplicarás esta preciosa siembra a favor de mis hermanos, trayéndoles una abundante cosecha. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Amén. Mis amados, con todo honor a la palabra, vamos a dar en el nombre precioso de Jesús. Gracias. Vamos a ponernos de pie, por favor. A Dios sea la gloria. Y vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gracias, Señor. Solo les quiero dar un anuncio breve, mis amados. Nuestros jóvenes están participando en apoyar a los niños pobres en México y van a estar en las mesas del lobby si les interesa. Tienen ahorita 3 metas: reunir 100 pares de zapatos para 100 niños, donar 500 despensas a familias que forman parte de los programas y 350 cambios de ropa interior a 350 niños. Entonces, si de alguna manera usted está interesado en participar con este programa para ayudar a los niños pobres, nuestros jóvenes están involucrados en eso y los pueden encontrar en las mesas del lobby al salir. ¿De acuerdo? Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe su bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades, sin faltar una sola de ellas, y sea Él quien te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Mis amados, en esta ocasión solo vamos a poner las sillas pegadas a la pared. Si nos puede ayudar, por favor. Y ya tenemos el anuncio de la conferencia en el hispano, para que por favor se lo lleven. Nos concedieron un anuncio bastante grande. Muchas gracias al hispano. Está precioso. Llévenselos, por favor. Que Dios les bendiga y les amamos.